Bueno, buenas tardes de nuevo. Retomamos nuestras sesiones del BBK Trends Forum 2022 y me toca hacer, aparte de la introducción y las preguntas, me toca presentar, tengo la suerte de presentar a Claudia Lieskut. No sé exactamente la pronunciación cómo es. Claudia, ella va a dar la presentación en inglés, yo voy a hacer la introducción en castellano. Al final pues la presentaré brevemente en inglés también a ella. Claudia, su itinerario sobre todo está vinculado desde los últimos 25 años, desde el 97, a Philips. Philips, la empresa variadísima de fabricación de distintos tipos de cosas relacionadas con el mundo de la electrónica, pero específicamente vinculado durante estos últimos años al mundo de health, dentro de Philips. La verdad es que nos atrajo mucho su personalidad porque es una persona que es una diseñadora. De hecho, su título es como jefa de investigación en diseño dentro de Philips. Y es de estos diseñadores que lo hemos visto en las tendencias anteriores y también todas las conversaciones que estamos teniendo sobre tendencias. Es de estos diseñadores que tienen las tendencias como muy dentro y que necesitan las tendencias para el inicio de su trabajo. Y tal como ya lo explica y como lo vemos en lo que ha hecho, se ve que empieza siempre preguntándose los porqués. Esto que te preguntas, ¿qué necesidades tiene el consumidor, el cliente, el público con esta cubierta? ¿O hacia dónde va la sociedad? ¿Cómo van a cambiar las cosas en el futuro? Claro, si eso lo proyectamos en el mundo de la salud, pues todavía es más relevante. Fijaros que simplemente echando una mirada sin ser expertos en tendencias de lo que está pasando en salud, vemos cómo en estos últimos años todos los desarrollos tecnológicos están influyendo el modo en el que recibimos tratamientos de salud, diagnosticamos o incluso pues atendemos a los pacientes. Está cambiando también incluso el propio concepto de salud y ampliándose a un mundo que está mucho más relacionado con el bienestar que con la curación de enfermedades. Un bienestar que incluye desde la salud física hasta la salud espiritual, que también salía esta mañana. Vemos también cómo estamos empezando a pasar de la salud como curación a la salud como prevención. Y llevamos unos años con esta tendencia que no termina de tener cada vez más ramificaciones. O incluso que vemos que cada vez pensamos más en la salud como algo que pasa por entender mejor los ritmos de nuestro cuerpo más que salir al paso de una dolencia. O sea, todo este tipo de cosas y muchas más afectan al modo en el que las personas, los ciudadanos, concebimos la salud y también al modo en el cual se diseñan dispositivos de salud. Y me parece que, dispositivos o tratamientos, me parece que este es el enfoque por el que nos parece que es interesante la aportación de Claudia. Porque precisamente es no pensar en cómo diseño productos, sino en cuáles son las tendencias que hacen necesarios el diseño de los productos que se llevarán en el futuro. Bueno, Claudia, welcome. Thank you for being with us. Claudia, bienvenida. Gracias por conectarte a esta segunda edición del Trends Forum de la BBK, en esta segunda edición. Y tienes 30 o 40 minutos para hablar con el público. Tenemos unas 100 personas aquí en el público en Bilbao y unas 300 personas conectadas a través de Internet. Y vamos a pasar a tu presentación ahora y luego tendremos preguntas del público. Yo haré de moderador. Así que gracias y tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, por la amplia presentación. Y también quisiera dar las gracias a la organización por haberme invitado a dar esta presentación. Y es estupendo poder hacerlo online. Me hubiera encantado estar en presente, pero desgraciadamente no ha sido posible. El título de mi presentación es la investigación de tendencias para entender y activar un futuro paisaje de la asistencia en salud. Y antes de pasar a eso, quería hablar un poco del contenido. Quería hacer una introducción, pero Juan ya ha comentado muchas cosas, pero para marcar un poco más el contexto de la empresa en la que trabajo. Philips, como has dicho, es una compañía dedicada a la salud y nuestra cartera tiene dos componentes importantes, el componente profesional y el personal.
Y el título que veis en la diapositiva es nuestra misión. Por lo tanto, en esencia, queremos hacer que el mundo sea más sano y más sostenible a través de la innovación, puesto que somos una compañía tecnológica y queremos mejorar las vidas de 3.000 millones de personas para el año 2030. Eso es mucho decir, y también podemos decir que es de muy alto nivel. Y esta misión se puede cumplir de muchas maneras. En la función de diseño en la que trabajo, encontramos que esto lo teníamos que traducir y llevarlo al contexto de esta misión. Por lo tanto, decimos que pensamos que el diseño de experiencias significativas marcan la diferencia a la hora de mejorar la salud y el bienestar de las personas. Y volveré a este tema más adelante a lo largo de la presentación. Algunos datos y cifras. Somos la segunda agencia de diseño mayor del mundo y también una de las más antiguas. Creo que casi tenemos ya 100 años. Pero, por supuesto, han pasado muchas cosas desde el principio. Nuestra sede está en Eindhoven, que es desde donde estoy dando esta presentación, y tenemos 14 estudios en todo el mundo, con 35 nacionalidades, y tenemos aproximadamente 600 diseñadores que ocupan estos estudios de diseño. Por daros una idea de los estudios de diseño que tenemos, el de la parte inferior izquierda, no sé qué está pasando, pero mi presentación se está avanzando sola. Lo siento muchísimo. Parece que se mueve sola. No sé cómo. Vamos a volver. Eso es un poco molesto. Bueno, ganamos el premio Red Dot en el 2022 por ser el mejor equipo de diseño del año y me siento muy orgullosa de este premio de diseño. Realmente está animando a nuestro equipo en su trabajo para esta empresa y tuvimos una gran celebración, todos muy contentos. Y como diseño de experiencias de Philips, también diseñamos unos principios especiales de diseño que son importantes en nuestro trabajo. Impulsa el trabajo que hacemos. El diseñar experiencias significativas como parte de nuestra misión en el diseño de experiencias. Es importante tener una profunda empatía con el usuario. Casi nos tenemos que meter bajo su piel para entender lo que les está pasando. También tenemos que asegurar que haya un conocimiento holístico del sistema de salud. Y como os podéis imaginar, es un sistema muy complejo a la hora de comprenderlo y saber lo que está pasando y por qué está pasando. Y también tenemos que asegurar, y es especialmente importante, ya que somos una compañía tecnológica, que las innovaciones que hagamos llegar a los clientes tengan sentido y que respondan realmente a sus necesidades y que no signifique simplemente otra carga sobre sus hombros. De esto trata la tecnología humanizante. Nuestro equipo de diseño tiene múltiples facetas y tiene múltiples capacidades de diseño. Y como sabéis, somos bastante grandes y esto significa que para cada aspecto del diseño tenemos un grupo de personas, una competencia. Y esto es algo que también se necesita. La parte en la que yo estoy activa es en el centro a la izquierda, la estrategia de diseño y parte del grupo de investigación. Así que participamos en la investigación y los proyectos de innovación del front-end. Y lo que es interesante es que si mirásemos esta imagen hace una década o más, el equipo de diseño de productos era el más grande y ahora ha crecido el diseño de experiencia de usuario. Yo creo que es el equipo más grande en este momento, pero también el equipo de estrategia de diseño y de percepción se ha hecho más grande.
Algo más sobre el trabajo que hacemos, lo que se necesita para diseñar estas experiencias del futuro. En primer lugar, realmente hay que entender todo el paisaje. Así que hemos construido estos itinerarios, estas trayectorias, y esto es del entorno neonatal. Y vemos exactamente el recorrido, el camino que sigue la paciente. Bueno, no la paciente, en realidad, la madre, su recorrido, pero también cómo se conectan los diferentes stakeholders. Siempre ponemos la experiencia del usuario en el centro, pero también tenemos que asegurar que entendamos a todos los stakeholders involucrados, porque también influyen en el contexto. Y también nos tenemos que involucrar con todos estos stakeholders. Y esto significa que incluso nos tenemos que involucrar con stakeholders que realmente no forman parte de nuestra solución o no es el cliente para el que trabajamos, como las farmacias o los grupos de defensa del paciente. Pero tenemos que asegurar que todos estén en el radar, todos estén dentro del paisaje, para asegurar que si hay un problema, podamos ver dónde tiene su origen y qué influye en el resultado. Todo está conectado. Entonces, ¿cuál es el papel de la investigación de tendencias en cuanto a cuidados de salud? Podríamos decir que el hacer investigación de tendencias ya es un reto en sí y probablemente sea algo que hayáis comentado bastante. A veces la gente piensa que al hacer investigación de tendencias no puedes predecir cuándo va a suceder algo y qué tipo de efecto va a tener sobre tu negocio y cuándo lo va a afectar exactamente, etcétera, etcétera. Siempre es un elemento incierto, es algo que realmente no puedes demostrar hasta que sucede. Y también diría que sobre todo ahora es todavía más difícil con la crisis energética, la situación post-COVID o incluso otra posible situación de COVID, la guerra, la inflación. Parece que están pasando tantas cosas en estos momentos que todo parece influir en todo lo demás. Por lo tanto, es todavía más difícil llegar a una perspectiva de más largo plazo. Entonces, ¿cómo hacemos la investigación? Yo creo que está bien empezar por algunos modelos de paradigmas que ha creado un colega, se llama Rion Brand, junto con Simona Rocchi, escribieron un artículo sobre diferentes paradigmas. Y estos paradigmas tienen que ver con un paisaje cambiante. Cuando empecé a hacer investigación en Philips, hace bastante tiempo, 25 años exactamente, el paradigma de valor y de experiencia eran muy activas. Y la venta de productos era la principal vía. Como industria creamos productos y luego se vendían al consumidor o al cliente y seguías para adelante. Y el paradigma de la experiencia era más o menos igual, pero luego se añadía una mayor experiencia de marca. Pero de nuevo era unidireccional. Y luego con la investigación de tendencias resultó muy diferente. Tenía más que ver con observar, vender y luego seguir adelante. Pero llegando más al presente y al futuro cercano, tenemos el paradigma del conocimiento que está en el centro y tiene más que ver con compartir los conocimientos a través de la participación y la emprendeduría. Por lo tanto, no es una sola vía, sino una gran red para compartir, para colaborar. Es una interacción constante con los usuarios y la interacción entre diferentes plataformas y facilitadores digitales. Por lo tanto, todo tiene que ver con el acceso y no tanto con la propiedad.
que era el paradigma industrial y experiencial. Y esto hace que sea bastante complicado porque el conocimiento era poder. Por lo tanto, esto ahora, ¿qué significa? Y el siguiente paso a la derecha va hacia el paradigma de transformación. Todo tiene que ver con los stakeholders, vosotros, yo, todo el mundo, y nos hemos hecho responsables de todos los temas globales y locales. Todos tenemos un papel en esto. Así que, ¿cómo lo vamos a organizar? Las diferentes redes cooperan y participan en desarrollar las soluciones. Entonces, no solamente tiene que ver con los productos nada más, sino que tiene que ver con las soluciones en este caso. Pero esto también nos hizo pensar en si sí que vamos a pasar hacia ese paradigma. Entonces, hay que pensar de manera diferente también acerca de hacer la investigación de tendencias. Y tenemos que asegurarnos de que se pueda demostrar en el futuro, y esto es muy interesante, algo que puedas demostrar en el futuro, lo cual me parece que es una combinación de factores muy interesantes. No solamente tiene que ver con hacer cosas, sino que tienes que garantizar que todas estas perspectivas, que todos estos planteamientos, que todo se incorpore para conseguir una imagen global. Pero dicho lo cual, tenemos que ver que a veces la transición puede ser bastante compleja e irrealizable. Pero también hay que decir que estos paradigmas no se supone que tengamos que desarrollar nada específico y que tengamos que llevar a cabo una transformación, de tal manera que al final no exista un paradigma industrial. Podemos decir que estos paradigmas se están produciendo de manera simultánea, pero todavía hay empresas que utilizan el paradigma industrial y será así durante bastante tiempo. Así que está muy bien identificar dónde estás exactamente en el proceso. Así que es más que probable que estos paradigmas sigan existiendo, pero desde luego en Philips sí que hemos pasado ya a otro campo, a otro área totalmente diferente del conocimiento. Entonces, como grupo de investigación de tendencias, tenemos que asegurarnos de que abordemos las cosas que tenemos que hacer cuando pensamos en los paradigmas de transformación. Y tenemos que crear métodos que encajen con este nuevo paradigma donde nos encontramos y que en el paradigma de transformación tenemos responsabilidades compartidas. Y esto significa que tienes que asegurarte de que incluyas diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, diferentes formas de pensar. Y el modelo que podéis ver aquí, de hecho, representa todos estos planteamientos diferentes. Podemos pensar en que hay 6, por ejemplo, la perspectiva de la compañía, de la sociedad, del entorno, del medio ambiente, de la gente. En fin, el contexto de la experiencia y después está el apartado de la tecnología. Y cada uno de ellos está representado por varios equipos que trabajan para nuestra compañía. El equipo de marketing, el de inteligencia de mercado y también hay un grupo que analiza las tendencias clínicas, las tendencias tecnológicas, el departamento de estrategia. Bueno, todos ellos tienen un componente del futuro en su trabajo. Y hasta ahora no estábamos colaborando. Y lo que no quiero decir es que tengamos una colaboración muy fluida ahora mismo. Pero sí que estamos intentando establecer más plataformas de colaboración para asegurarnos de que todo se incluya. No lo puedes hacer desde un ángulo de la tecnología, pero eso no te dice nada sobre el comportamiento en el futuro o lo que opina la gente sobre el tema, o de si quizás haya un nuevo modelo de negocio. Así que al incorporar todos estos elementos vamos generando una imagen infinitamente más clara. Pero representamos también la óptica del diseño y del entorno. Así que lo que hacemos es analizar la perspectiva de la sociedad cuando llega el momento de analizar las tendencias contextuales y las megatendencias y los cambios paradigmáticos. Así que colocamos a la gente en el centro y también a la sociedad en el epicentro del proceso. Pero después, si hacemos un primer plano de esta perspectiva, también se pueden analizar estas diferentes capas, puesto que si uno analiza las tendencias de la sociedad, también debes tener en consideración su alcance, pero también el marco temporal.
puedes identificar la capa de las tendencias de la sociedad que guarda relación con las tendencias a más largo plazo, aunque evoluciona de manera más lenta. También tenemos las tendencias del estilo de vida de 5 a 10 años, cómo será ese futuro, y después tenemos las tendencias del mercado o culturales y qué es lo que está pasando en el mercado, y después tenemos las tendencias de producto y estéticas, lo cual ya no aborda nuestro equipo en la actualidad. Pero bueno, digamos que esto es un tema muy contemporáneo y estas son las tendencias que tienen que ver más bien con temas de moda. Y uno podría decir también en la atención sanitaria que realmente este no es el enfoque central del proceso, pero está bien tener esto como trasfondo. Así que recalcamos las personas y su conducta, lo que significa actitudes, aspiraciones, conductas, etcétera, etcétera. Y después aquí vemos algunos ejemplos y ya he citado algunos de estos conceptos. Tenemos un estudio sobre futuros coemergentes. Esto es algo que podéis bajar online. Y después tenemos la investigación que se refiere al futuro a más largo plazo y que se basa en el paradigma de la transformación. Y esto siempre lo tomamos como base de nuestro trabajo. Así que estamos hablando del plazo más largo y lo que esto significa si lo aplicáramos a la época actual. A la izquierda tenemos lo que se refiere al contexto. Entonces, a menudo generamos informes que tienen que ver con el futuro de la asistencia sanitaria para conocer cómo está cambiando este paisaje. Pero también puede ser mucho más contextual. Y tenemos el tema del embarazo o bien de las enfermedades respiratorias. ¿Cómo podemos trasladar estas tendencias sanitarias cuando hablamos de este tipo de patologías o de situaciones de salud? Así que podemos identificar una serie de niveles diferentes. Pero ¿cómo podemos definir las tendencias? Bueno, esto se ciña a un modelo de corte tradicional y estoy bastante segura de que este tipo de métodos ya se han debatido en este foro o ya se han presentado anteriormente. Es una especie de plantilla, por decirlo de alguna manera. Siempre utilizamos los productos que ya tenemos y básicamente arranca con una consolidación, con una pregunta sobre investigación que vemos a la izquierda, que se basa en la colaboración con estos diferentes actores para conocer cuál es el campo que nosotros queremos investigar en más profundidad y saber si es algo al que responde todo el mundo. Y después empezamos a hacer un barrido, un escaneo, para conocer los diferentes puntos de vista cuando hablamos de esta cuestión sobre investigación. Y esto nos da, bueno, bastantes señales débiles, son señales que se refieren al cambio, pero bueno, que adquieren importancia cuando uno empieza a recopilar todos esos signos y de esa manera puedes empezar a reconocer los patrones. Tienes que analizar y organizar los datos y al cabo de algún tiempo llegas a definir algunas de las tendencias. Y también es importante el que durante todo este proceso debes crear primerísimos planos, hacer un zoom para ver qué es lo que hay en materia de cambios. Y si pensáramos en el paradigma de la transformación, es lo que intentamos utilizar en un contexto donde hay múltiples actores, pero cuando hablamos del futuro a más largo plazo, intentamos implicar también a fuentes externas y algunas veces a personas que no siempre forman parte del sistema sanitario, pero que ya tienen algún tipo de planteamiento para el futuro. Así que estos son elementos que podemos utilizar en nuestro trabajo. Y después nos tenemos que asegurar, al hacer esto, de que también seamos capaces de identificar las implicaciones de las tendencias, puesto que este es un cambio que vemos mucho también. Si yo, por ejemplo, analizara estos últimos años, antes este tipo de investigación sobre tendencias era un papel observacional y tú veías una serie de cambios y los comentabas, pero eso ya no lo podemos hacer, puesto que eso es unidireccional, sino que tenemos que trabajar con nuestros clientes para poder definir estas implicaciones de la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que significa para nosotros? Para saber si tenemos que hacer un seguimiento o no y para qué nos tenemos que preparar. Así que esto es algo que a menudo vemos y que a menudo también investigamos. Pero en la atención sanitaria está claro que en la investigación
detección de tendencias se utilizan muchas fuentes, pero yo diría que en este campo es incluso más importante el tipo de fuente que estás utilizando y tienen que ser fuentes de confianza. Esto es un tema clave cuando estás trabajando en este área, porque estás tratando a la gente y sus vidas. Y quizás os pueda parecer que eso es algo que está muy lejos de nosotros, ya que esto, ¿qué tipo de relación tiene con lo que le pasa al paciente? Pero sí que existe una relación. Entonces, si empezamos a pronosticar determinadas cosas que todavía están en una fase muy temprana o que no se han demostrado aún, o sencillamente es algo que está totalmente fuera del contexto, esto puede desinformar un sector concreto y eso es algo que no queremos, sino que siempre son responsables de la seguridad del paciente y de ahí que estas fuentes que estamos utilizando sean tan importantes. Y yo siempre digo que hoy en día no resulta tan fácil el encontrar la verdad a través de Internet. Y a menudo las noticias se toman fuera de contexto. Entonces, si hay innovaciones o desarrollos importantes, tú te tienes que meter en muchísima profundidad para ver si realmente se trata de un desarrollo importante o si simplemente es una noticia que se ha sacado del contexto. Así que esto es algo que siempre hay que comprobar. Pero lo que podemos ver en esta imagen son algunos de los ejemplos de las fuentes que utilizamos y como podéis apreciar, se trata de una mezcla de contenidos procedentes de universidades y de algunas organizaciones como el Foro Económico Mundial. Vamos a conferencias médicas y también tenemos la participación de publicaciones cualificadas, pero también analizamos mucho los informes y los libros, como podéis ver abajo, que se titula Flourish y que es un libro sobre los nuevos principios de diseño para el futuro y que tienen en consideración el planeta, el medio ambiente y es desde luego una importante fuente de inspiración y es algo que tenemos que utilizar para nuestro trabajo. Tenemos que investigar de una manera mucho más amplia en el campo de la atención sanitaria para que podamos introducir muchas cosas. Tenemos a mucha gente con conocimientos en nuestra organización que saben mucho sobre cardiología y no les vas a contar nada nuevo. Entonces, si queremos contarles algo que sea nuevo, tenemos que llevar hasta ellos el mundo exterior y enseñarles cuáles son los desarrollos más recientes y también cuáles son las consecuencias que esos cambios o esos desarrollos tienen. Tiene que ver con los retos globales, volviendo a lo que veíamos al principio de la presentación. ¿Y qué influencia pueden tener sobre la atención sanitaria y qué cosas podemos hacer? Bien, si hemos hecho la investigación, es muy importante el hacer que se pueda compartir esta información. Está claro que esto plantea muchos retos, pero cuando creamos algo parecido a esto, sabemos que hay mucha gente que no tiene tiempo suficiente para leerse este tipo de informes. Y lo que hemos hecho es crear esta plantilla para recoger las tendencias más importantes con el objetivo de compartir esta información con nuestra comunidad y también, bueno, para repasarlo ahora muy rápidamente, lo que podemos ver es que se presentan los insights que uno ha sacado del informe, cosas que tienen que ver con el futuro también, y describe dónde estás ubicado en la actualidad y qué es lo que ha puesto en marcha el proceso y también cuáles son los retos que surgen como consecuencia del proceso. Así que cuando tú rellenas esto, una vez que has realizado tu proyecto, lo puedes utilizar como si fuera un instrumento de trabajo o para describir el proyecto, para que la gente lo conozca. Y esto es algo importante, puesto que te da a un vistazo toda la información que tú necesitas y posiblemente sea todo lo que sea necesario en un proyecto concreto. Y también recoge la información de una manera tal que puedes empezar a combinar cosas procedentes de diferentes proyectos y puedes decir, hemos hecho un proyecto aquí sobre oncología, pero también he hecho otro proyecto allá sobre oncología y podemos ver cómo se pueden combinar estas diferentes percepciones o insights. También hemos creado un repositorio digital. Entonces, no solamente se trata de empezar a compartir información, sino que se trata de recopilar información para que puedan asegurarse de que su trabajo se recoge adecuadamente.
Y esto es otro ejemplo más del aspecto que podría tener esto. Esto proviene de aquel momento cuando estábamos afectados por el COVID y lo que constatamos es que había muchísima presión sobre el personal sanitario y lo que pasaba es que otra gente de otros sectores industriales que de repente se quedaron sin trabajo, por ejemplo, el tema de las líneas aéreas y el personal de a bordo o la tripulación de a bordo, podrían trabajar en el contexto médico. Quizás no tengan todos los conocimientos, pero conocen lo básico y podrían echar un cable. Entonces pensábamos que bueno, está claro que iba a haber una carencia de sanitarios, pero desde luego en el futuro va a ser uno de los retos más importantes. Entonces, ¿por qué no pensamos un poco más en plantillas flexibles que provienen de diferentes industrias que posiblemente no tengan todas las capacidades, pero cómo podemos adaptar a esas personas para que puedan llevar a cabo este tipo de trabajo? Y estas son algunas de las cosas que queríamos recoger también en esta plantilla o en este enfoque. Y a modo de resumen, podemos decir lo siguiente. Al principio os he planteado esta singladura y digamos que esto es lo que forma la base del trabajo que estamos haciendo en Experience Design. Es lo que reúne todos los componentes diferentes. No solamente estamos hablando de tendencias, sino que también estamos hablando de otro tipo de observaciones e investigación del diseño. Estamos hablando de información sobre cartera. Es bueno, pues casi el centro de gravedad donde se reúnen todos los aspectos, pero estamos pensando en un viaje que ha de realizar un paciente en lo referente a una patología determinada. Y aquí también podemos ver las diferentes fases de izquierda a derecha, de cuando el paciente está en su casa hasta que se ingresa en el hospital, hay un diagnóstico, hay un tratamiento y después vuelve a su hogar. Y todos estos pasos están interconectados y hay implicados múltiples actores. Es un poco pequeña la letra, pero digamos que este sería uno de los flujos de cardiología, que sería un flujo básico. Y esto evidentemente también es diferente en cada hospital y también en cada región. Así que es importante siempre hacer este ejercicio con aquellos clientes con los que trabajas habitualmente. Y aquí podéis descubrir cuál es la experiencia que estamos teniendo en la actualidad, que se refiere, por ejemplo, a hablar con el cliente, pero también tener esta capacidad de observación. Te demuestra cuál es la situación en el hospital a fecha de hoy y habla de cosas que tienen que ver con hoy, pero tenemos que trabajar sobre las innovaciones del futuro y lo que hay que hacer es construirlo tal y como está, es decir, basado en la situación actual, pero también nos tenemos que asegurar de que analicemos las posibilidades del futuro, porque las tendencias entonces te pondrán dar una indicación de cómo podría cambiar esta singladura en el futuro. Y hay algunos actores que podrían adquirir más relevancia en el futuro, o bien podría haber cambios en estos actores. Y uno de los ejemplos es el de la carencia de personal que acabo de citar. ¿Qué tipo de impacto tendrá esto sobre esta singladura si en el futuro tenemos también una gran carencia de personal sanitario que no se pueda solucionar contratando a más personas? ¿Qué vamos a hacer entonces? Pero hay otro reto que también estamos viendo, es que quizás haya otras cosas que provengan del sector de la economía o que vengan o que tengan que ver con la cartera de servicios actuales. ¿Es adecuado? ¿Nos sirve para responder las necesidades del futuro? Y esta singladura yo creo que nos ofrece una plataforma perfecta para poder plantear muchas cosas. Podemos pensar también en la percepción sobre el mercado, pero podemos pensar también en las innovaciones disruptivas que están surgiendo si hablamos de nuevos modelos de negocio. Así que con esa información podemos crear una visión global y esto es muy importante si queremos diseñar experiencias de cara al futuro. Entonces tenemos que saber también qué es lo que tenemos que diseñar o para qué tenemos que diseñar las cosas. Y bueno, ¿cómo se utilizan estas tendencias? Y yo diría que hay que conocer cuál es el objetivo final, pero a la vez el trabajo también
sirve de inspiración para otras actividades de innovación, donde los contenidos sobre tendencias pueden servir de importante fuente. Y como veis, es una mezcolanza de cosas. Podría ser, no sé, una nueva propuesta de valor, o pudiéramos pensar también en programas visionarios o en talleres de co-creación celebrados con clientes, donde presentamos las tendencias, en donde dejamos que reflexionen sobre esas tendencias, o podemos pensar en propiedad intelectual de nueva generación o futuros escenarios o futuros planteamientos que habría que tener en consideración. Y después tenemos esta visión general que no solamente tiene que ver con el contexto del diseño o con lo que tiene que ver con nuestro departamento, sino que tiene que ver con qué es lo que está pasando en Philips en líneas generales. Y volviendo sobre estos escenarios del futuro, me parece que en esta industria siempre, en la industria automovilística siempre está el coche concepto, pero esto viene a ser como un coche, aunque no es exactamente lo mismo. Digamos que es una solución para el futuro, en este caso para el cuidado de las personas. Y uno tiene que recordar que en el contexto sanitario las cosas llevan un tiempo. Y a menudo los proyectos tardan años e incluso puedes llegar a tardar 8 años hasta que se puedan llevar a término. Con lo cual es muy importante pensar en el futuro más lejano, puesto que si trabajamos sobre hoy y llega al mercado en 7 años, bueno, pues igual no sea relevante. Así que es crucial prepararte para el futuro, especialmente en el campo de la atención sanitaria. Y lo que veis aquí no es solamente una imagen, eso es un ensayo que hemos llevado a cabo en nuestro departamento de investigación, ha estado en nuestro laboratorio, y esto significa que los clientes lo podían visitar y de esta manera podíamos celebrar un debate con ellos sobre cómo o qué tipo de impacto tendría sobre su contexto. Así que no es algo sobre el papel, sino que digamos que puedes experimentar el aspecto que podría tener el futuro. Y desde luego yo creo que estamos haciendo una importante aportación. Pero esta es una traslación visual de cómo sería esto. Y desde luego nuestros compañeros de diseño lo han hecho fenomenalmente bien. Y en el caso de este prototipo, queríamos tener una mejor comprensión de cómo serían los futuros padres. Entonces, vamos a hablar de nativos digitales y esto, ¿qué es lo que significa? ¿Qué tipo de cosas va a esperar a esta gente o qué esperan que nosotros proporcionemos? Y de ahí que veamos, bueno, esta especie de pantalla grande, es una especie de dashboard que tiene diferentes datos y es un input que les gustaría tener en el futuro, pero también les gustaría tener momentos más relajados cuando están con el bebé. Entonces no es que se trata como, bueno, un planteamiento de muchísima gente, como sucede hoy en día, sino que es es un lugar donde los padres y las madres empiezan a desarrollar un vínculo con su bebé. Entonces, al enseñar esto a los médicos y a los especialistas de cuidados intensivos, podemos abrir el campo para el debate y esto nos permite colaborar con ellos y también llevar a cabo las aspiraciones que ambos manejamos. Tenemos una serie de proyectos en los que estamos ahora mismo diseñando las unidades neonatales en hospitales de todo el mundo. No es exactamente lo que veis aquí, pero desde luego sí que hay muchos proyectos que estamos poniendo en marcha de cara al futuro y también ayuda a los cuidadores para redefinir su trabajo y también modificar su forma de trabajar ante estos increíbles bebés neonatos. Y con esto, bueno, pues finalice mi presentación. Gracias. Thank you, Claudia, for your presentation. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Muy interesante y ha habido muchas cosas, puesto que con tanta información hay algunas preguntas. Bueno, tengo una aquí, pero yo no sé si alguien aquí, si hay alguna pregunta, si en las gafas no veo demasiado. Así que, por favor, levantad la mano, ya que si no, a lo mejor no os veo.
No hay ninguna pregunta por parte del público, pero bueno, esta es una pregunta muy específica y yo no sé, yo no sé si viene de una persona del mundo de las finanzas y lo que viene a decir es que tú has dedicado muchos recursos a la innovación porque tenéis 600 personas que están trabajando en este tema y es un verdadero compromiso para una empresa que está invirtiendo en pensar sobre el futuro y está invirtiendo en el futuro también. Pero, ¿qué porcentaje del dinero que dedicáis a innovación como empresa, qué recomendaréis a una empresa que quiere ser innovadora? ¿Cuánto dinero tendréis que dedicar? Bueno, en fin, yo no sé cómo contestarla yo mismo, pero, en fin, no sé, igual tú lo sabes desde la perspectiva de tu compañía. Yo creo que podría ser interesante conocerlo como referencia. Sí, también igual habría que decir que no todos estos 600 diseñadores trabajan en este campo de la innovación o sobre esta perspectiva de la innovación en el futuro. Así que también hay muchos diseñadores que están trabajando, no sé, en escáneres o en el siguiente producto que se va a lanzar en los próximos años. Hay un pequeño porcentaje de ellos. Bueno, no es un pequeño porcentaje, pero hay gente que trabaja en proyectos de innovación. No sé cuál es la cifra exacta. Y tengo que decir que hemos hecho bastantes más de estos proyectos en el pasado. Bueno, por ejemplo, nuevos proyectos visionarios y cosas que se han lanzado a través de diferentes sectores, pero digamos que esto es menos destacable. Pero cabe pensar, bueno, que es lo único que puedo decir al respecto, pero sigue siendo importante incluir a la gente, que se involucre la gente. Puesto que si solamente piensas en el hoy, en el momento presente, no vas a hacer nada diferente respecto a lo que hacen todos los demás. Y yo me aseguraría de que haya un porcentaje de gente que esté trabajando en estos proyectos de innovación. Lo que no sé es cuántos. Eso es algo que sinceramente no sabría contestarte. Bueno, es impresionante, puesto que por lo general las operaciones diarias, quiero decir, no van en contra de ti en lo que se refiere a dedicar tiempo y dinero. Entonces, lo único que puedes hacer es asignar un porcentaje determinado de su presupuesto. No sé, en fin, sentía curiosidad. Algunos dicen que un 100% del presupuesto se tiene que dedicar a la innovación y otros dicen que un 200%. No lo sé. Bueno, en fin, ¿hay alguna pregunta por parte del público? Bueno, yo tengo 3 del teléfono, pero... ¿No? ¿Nada? Bueno, pues entonces vamos a pasar a la segunda pregunta. Otra pregunta tiene que ver con lo siguiente. Tú hablabas de tu equipo y hablas de ellos como si fueran diseñadores, pero también hablabas de investigadores. Entonces, en fin, yo no sé si entendemos bien lo que nos quiere decir, pero cualquier diseñador es un analista y los investigadores son diseñadores, en fin, no sé cómo os organizáis cuando iniciáis la búsqueda de tendencias y cuando trabajáis en estos procesos de innovación. Sí, si yo describiese nuestra organización de diseño, son personas creativas y después con esas personas creativas podríamos diferenciar entre las personas que tienen antecedentes como diseñadores, aunque hoy en día el diseño tiene múltiples facetas y muchos de ellos están formados como diseñadores de servicios o también en elementos claves del negocio de la empresa, pero digamos que en investigación sobre diseño también tenemos a personas que tienen también antecedentes de antropología o de investigaciones sociales e incluso tienen algún tipo de experiencia empresarial, mientras que en mi caso, digamos que yo me he centrado en el diseño, puesto que yo estudié diseño en una academia de los Países Bajos. Y bueno, me contrataron en Philips hace ya una serie de años y una de las cosas que yo siempre he hecho como diseñadora es recalcar muchísimo el tema de la investigación.
y bueno, después lleva a cabo investigación sobre tendencias. Pero lo que es importante, y esto es lo que tiene toda la gente creativa, es una mentalidad curiosa para saber qué es lo que está pasando exactamente, si podemos aclarar las cosas, por qué pasan determinadas cosas y después encontrar soluciones que sean creativas juntos para poder resolver este problema. Y esto es más o menos lo que nos sirve de Nexo. One more questions. Muchas gracias. Me queda una pregunta más o dos preguntas juntas. Es un tanto difícil. ¿Cuál piensas que es el papel de la tecnología en el futuro de la salud? Es la primera. Y junto con esto, ¿quién crees que son la principal competencia? No en base a tu trabajo, sino a cómo ves el mundo en cuanto a los movimientos que están tomando las grandes compañías tecnológicas como Amazon, Google, Microsoft o Apple dentro del sector de la salud. Si nos puedes resumir un poquito para terminar las preguntas. Sí, lo que hemos visto como gran cambio en el diseño es que solía ser, y a veces todavía, pero solía haber un gran empuje tecnológico. Es decir, lo podemos fabricar, por lo tanto, lo lanzamos al mercado, por decirlo en blanco y negro. Y esto, desde luego, está cambiando. Para preguntarnos, ¿realmente hace falta y realmente mejora la vida de las personas? Porque podemos llevar mucha tecnología a los profesionales de la salud, pero simplemente añade más trabajo al trabajo que tienen que hacer, entonces no se resuelve el problema. Por lo tanto, se trata más de definir primero lo que hace falta y luego ver la tecnología como respuesta a eso, en lugar de hacerlo al revés. Pero sigue siendo difícil, porque podemos inventar muchas cosas. Y por eso creo que estas tendencias y percepciones y observaciones son tan importantes. Y en cuanto a la competencia, por supuesto, en el pasado hemos tenido competidores como Siemens y GE, pero son parecidos a nosotros. Y yo diría que también tenemos que mirar a otras grandes compañías como Amazon, etcétera, porque la salud también se ve de alguna manera como el santo grial. Y también están invirtiendo mucho dinero en salud, sin olvidarnos de las startups. Por lo tanto, ya no está tan claro cuál es el verdadero paisaje de competencia. Y podemos decir que Siemens sigue siendo nuestro mayor competidor hoy, pero desde luego cambiará en el futuro. Y tenemos que mantener la mente abierta para ver lo que hacen los demás. Y no solo vernos como competidores, yo creo, sino que estos son enormes desafíos que tenemos en el mundo de la salud. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer para hacerlo juntos? ¿Cómo nos podríamos unir? Y esto abre lo que realmente significan los servicios de salud, porque hay tantas cosas en este espacio. Es un verdadero desafío, es interesante. Bien, gracias, Claudia. Creo que no hay más preguntas. Sí, hay una pregunta. ¿Dónde? No veo. Sí, aquí, una pregunta más. Hola, soy Maider, soy estudiante universitaria y tengo una pregunta. Cuando nos mostrabas los diferentes departamentos que tenía Philips, diferentes departamentos de diseño, decías que empezasteis a establecer conexiones entre todas, pero ¿cómo establecéis esta conexión y qué tipo de dinámica hacéis dentro de esto? Sí, también decía que no es tan fácil, porque muchas veces se encuentran en partes muy distintas de la organización y no es tan lógico que se acabe conectando. Y significa que hay que hacer una búsqueda activa de diferentes personas en la organización que puedan colaborar contigo. Y creo que podemos pensar en todo tipo de plataformas digitales y también las tenemos en nuestra organización.
pero se resume realmente en esta conexión personal que tienes con ciertas personas y hay que asegurar que conozcas a las personas con las que has desarrollado un proyecto para seguir colaborando y así empezar a ampliar esta colaboración, porque no siempre está tan organizado dentro de la empresa. Yo diría que muchas de estas colaboraciones surgen de abajo arriba y que surgen de los contactos personales que tienes y los proyectos en los que trabajas junto con otros. Gracias. Perdona, no te había visto. ¿Alguna pregunta más? Bien, estupendo. Gracias, Claudia, por estar aquí. Adiós.